incidente procesal que hubo en la Corte Internacional de La Haya, en la cual además queremos agradecer con Fernando, porque sin quererlo, sin buscarlo, ya llevamos como 10.000 visitas este fin de semana en YouTube, en Radio Agricultura, donde se subió la reflexión que hicimos sobre el fallo. Yo diría que a esta altura lo único es que no celebramos nada, incluso dijimos que íbamos a ser súper cuestionados por no ir con la opinión del resto. Y uno pudiese pensar, Fernando, ¿qué más seguimos hablando del tema? ¿Qué palabras ya podríamos resaltar? No, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Po. Desde luego, ayer me parece que en la tercera aparecía un análisis de este asunto y se recordaba los dichos de no me acuerdo el nombre, no ando memorizando nombres, pero de una persona que fue importante en la Cancillería chilena hace muchos años y que mencionaba un punto que nosotros hicimos acá y que ha sido hecho muchas veces y no lo hemos inventado. Y es de que las relaciones exteriores chilenas y en general nuestra clase política heredera de los hacendados que fundaron y armaron el Estado en este país, tienen una mentalidad jurídica que los atrapa completamente por todos lados. Están en un cepo jurídico, no son capaces de salir de ahí, y esto, entre paréntesis, es algo en lo que lo acompañan muchas personas, muchos comunicadores. Yo he escuchado, he leído columnistas, he escuchado amigos que están también en ese mismo cepo jurídico. O sea, siguen creyendo que en materia internacional las cortes son como una corte dentro de un país que examina un caso, un juicio por herencia, ponte tú, donde la corte puede sujetarse 100% al derecho porque ese derecho se impone, porque tiene una fuerza pública que se impone. En el derecho internacional las cortes no tienen esa fuerza pública, no tienen otra validez que la que le quieren dar las personas que acuden a esas cortes, no tienen capacidades físicas, militares o policiales para imponer sus criterios, y desde luego por lo mismo las cortes internacionales operan no sobre la base pura del derecho, sino que sobre la base de la política. Los procesos y las relaciones entre naciones no se manejan conforme a la ley, se manejan conforme a la política y a las relaciones de poder. Esa es la realidad. Por lo tanto, entrar en estos procesos, como le ha pasado a Chile, y una y otra vez, encerrados en la idea de que este es un tema puramente jurídico y que en ese plano nosotros tenemos la razón por tales o cuales artículos e incisos, es el colmo de la necedad. Y la prueba física o material o real de ello es que nos ha ido pésimo con estos juicios, porque los procesos que nosotros creemos, al estar entrampados en esta esfera legalista, que son puramente jurídicos, no lo son. Son procesos políticos, de política internacional. Son procesos donde los jueces toman en cuenta toda clase de variables y de las cuales lo jurídico es solo el lenguaje que utilizan. Entonces, como estamos entrampados en ese mundo jurídico, porque estamos absolutamente incapaces de salir de él, ahora resulta que nos están tratando de vender la tesis, oye, de que La Haya redujo la postura de Bolivia, jurídicamente hablando, porque la Corte dice que no va a tratar el tema de la soberanía. Pero ¿qué es lo que dijo la Corte? Dijo que tenemos que negociar de buena fe. Ahora, ¿qué puede significar de buena fe más allá de ser una frase cortesía? Evidentemente que significa algo más que eso. Significa negocien, esta vez tomando en serio la posibilidad de ceder soberanía. Si significa algo buena fe, no puede significar sino dejen siquiera un resquicio, entreabran un poco la puerta para tratar el tema de la soberanía. Porque ¿qué otra cosa podría significar buena fe? ¿No es cierto? Porque precisamente nos han acusado de mala fe, porque hemos estado en conversaciones, dicen nada más que para perder tiempo, para hacer perder tiempo, y no hemos tocado ni hemos aceptado el tema de la soberanía. Entonces, por definición, si nos dicen traten esto con buena fe, nos están diciendo traten esto de tal manera que el tema de la soberanía no quede excluido. Y si por lo tanto nosotros aceptamos, como ya aceptamos, seguir en esta tontería y seguir en este mundo jurídico donde una vez más los señores juristas y leguleyos y chupatinta que manejan nuestras relaciones internacionales ya se están afirmando a una definición jurídica de lo que dijo, lo que no dijo la Corte, no se dan cuenta que al solo entrar a negociar de buena fe, como dice la Corte de La Haya, estamos entrando a relativizar el principio de la soberanía. Estamos trizando el principio de la soberanía. La soberanía es una de esas cosas que existen o no existen. No existen soberanías a medias, no existen soberanías trizadas. No por lo menos para mí. Ahora, yo tengo claro, Cecilia, que mucha gente en este gobierno y en otros gobiernos, y fuera del gobierno, saben perfectamente esto, si no son tan brutos. Entonces, lo que hay en el fondo es que ellos en realidad
aceptan de que hay que ceder soberanía. Ellos tienen otra visión del mundo. Hay sectores políticos en Chile para los cuales este tema de las fronteras, de los estados y de los territorios nacionales es una reliquia del pasado, una muestra de la época de las tribus, que lo que ahora vale y la lleva es la solidaridad, la cooperación conjunta en grandes proyectos internacionales, relativizar lo de la frontera, convertirnos en algo así como en la Unión Europea, que por lo demás no por eso esos países dejan de cuidar su frontera. Ojo, entonces nos están invitando a entrar a un proceso que es básicamente político y que por lo menos va a poner en tela de juicio el tema de la soberanía. Y en el proceso de esta negociación de buena fe, como nos pide la Haya, se producen transformaciones políticas, psicológicas y culturales que llevan a determinados resultados. Seguir creyendo que todo esto está encerrado, Cecilia, en el ámbito de la ley y de las definiciones legales y de las palabras de más o de menos que usó una corte, es francamente el colmo de la estupidez. Y yo lamento haber incluso leído a columnistas que también están atrapados en este cepo legal y que más o menos razonan siguiendo ese principio. O sea, aceptando de que han sido reducidos los bolivianos. Los que han sido reducidos somos nosotros. Fuimos reducidos de tener un principio de soberanía absoluto a un principio de soberanía que se discute de buena fe. Eso es lo que sucede, Fernando, cuando se enfrentan las relaciones diplomáticas, y lo ha hecho Chile y ha sido parte de su problema histórico, pensando en lo que era la diplomacia del siglo XIX, donde ahí sí se aplicaba, o muchas veces se aplicó, posguerras, porque así se ganaban las fronteras, todos los principios jurídicos se fue construyendo lo que se llamó el derecho internacional. Hoy día, tal como tú lo has dicho, no es la pureza jurídica la que va a un país o a otro, salvarlos sus fronteras, o en definitiva obligarlos a perder sus fronteras. Son otros elementos los que empiezan a ser importantes, y yo se lo escuchaba en algunas entrevistas a algunos personeros el fin de semana. Elementos, como tú has dicho, diplomáticos o políticos, como se podrían decir, comunicacionales, el entender por qué Bolivia logra instalar en el mundo la sensación de víctima, aun cuando la agresividad del presidente Morales muchas veces pudiese tender a pensar de que es una persona hostil, una persona difícil de aceptar, de aguantar. Eso nos pasa a los nacionales, pero fuera del mundo no, porque parece una causa justa, parece pobres bolivianos que no tienen salida al mar, beneficios marítimos, cuando todo el mundo lo sabe, que salvo no tener soberanía, por el Tratado de 1904 tienen mayores beneficios que los propios nacionales, sobre todo en materia de franquicias tributarias. Entonces yo coincido contigo, Fernando, que esto se ha enfrentado mal. Y lo peor de todo, que no hay reconocimiento de esa derrota. Cuando tú dices que no se ha perdido todo el juicio, como lo ha señalado la presidenta, que dijo todavía no perdemos soberanía. Todavía. Gran frase, todavía. Hay gente que incluso lo ha puesto con B larga, no por falta de ortografía, sino que para resaltar el absurdo. Lo aberrante, digamos las cosas por su nombre, lo aberrante. Cuando suceden ese tipo de cosas, cuando la presidenta no es capaz de ponerse de acuerdo con el vicepresidente, porque el ministro Burgos sale reconociendo que efectivamente tuvimos un fracaso judicial, porque él lo mira desde el punto de vista jurídico. Cuando hoy día el canciller sale con otras declaraciones, eso es producto porque no son capaces de dimensionar la estructura del fallo, porque dejó de ser jurídico, como tú decías. O sea, antes era fácil, el tratado, acá se cumplió, no se cumplió. Hoy día esta corte es tan sui generis, es tan charquicán, que inventa bajo la forma de un concepto jurídico, inventa nuevas normas para el derecho internacional. Entonces estamos con lo que tú dices, estamos acogiéndonos lo positivo que sería el párrafo 32 o 33, donde eventualmente diría que si Chile tiene obligación de negociar y que si la tiene, la haga de buena fe. Y yo te preguntaba el viernes, Fernando, y llegamos a la misma conclusión. Si no es soberanía, como han dicho nuestras autoridades, porque ahí quedó delimitado, ¿no es cierto? ¿De qué vamos a discutir? ¿De qué vamos a discutir si ya tienen franquicias tributarias, si ya tienen acceso a los puertos en Iquique, en Antofagasta, si ya tienen la construcción del tren de Arica a La Paz? ¿De qué vamos a discutir? En el fondo se va a discutir la soberanía. Es que eso es. Eso es, en el fondo se quiere discutir la soberanía, se va a discutir la soberanía y el asunto se va a seguir disfrazando. Si nos entregan a cambio de 4 metros cuadrados de peladero, a cambio de 4 metros cuadrados de peladero nuestro, en el eventual pasadizo,
Vuelvo a repetir lo que he dicho muchas veces, que lo que está en juego es la salida al mar al Pacífico Sur. Y como Bolivia no tiene mar, o sea, o más bien dicho, no tiene mar soberano, porque tiene acceso a nuestros mares, no tiene una marina, no tiene tradición marinera, no tiene nada. ¿Quién sería en el fondo el que sería a cargo de su asunto? Una potencia del Atlántico que hace muchos años Brasil. tiene, exacto, una megalomanía, tiene delirios de grandeza, o más grande de un mundo, quiere por lo menos ser hegemónico en América Latina, quiere salir al Pacífico, y qué mejor peón para eso que este paísito chiquitito y pobrecito que es Bolivia y que está victimizado y que los presidentes se disfrazan de indígenas y amorosos. O sea, esa es la cosa que vende a las señoras viudas del primer mundo, que andan buscando causas célebres a las cuales apoyar y para cuales distraer su viudez. Bueno, vamos a entrar en ese camino y obviamente que nos va a debilitar mucho. ¿Qué va a pasar en 3 o 4 años más desde el punto de vista político, cultural, etcétera, en nuestro país? Y quizás con un gobierno donde de frentón sus miembros creen en esta teoría de que en definitiva esto de la frontera, esto de la soberanía, son pamplinas pequeño burguesas y que las podemos meterlas por donde ustedes saben y que lo que importa es el amor mutuo que nos tenemos y los grandes negocios. Yo conversaba esto este viernes con un amigo que también está entrampado en la cosa jurídica y le da con que con todos los argumentos legales, y me hablaba de las grandes cosas que se podrían hacer con Libia. Yo no digo que no, yo no digo que no hagamos negocio con todo el mundo, pero la cuestión es quién controla el territorio. Usted, si es dueño de su casa, si quiere puede arrendar el living para que venga una empresa de eventos a celebrar un matrimonio ahí. Pero otra cosa es si le quitan la soberanía de su living y ahí llega una empresa a armar todos los días un evento y usted le joden la vida, ¿no es cierto? Bueno, nosotros podemos hacer todos los negocios del mundo, podemos hacer todas las megaproyectos del planeta en el norte del país, sería muy bueno, siempre y cuando mantengamos la llave del asunto. Y eso se llama soberanía. Si no tenemos soberanía, nos terminamos convirtiendo en el mejor de los casos, en el hermano menor, al cual se le legan los zapatos viejos, los pantalones viejos y los calzoncillos que usaba el hermano mayor. ¿Quién es el hermano mayor? Brasil. Entonces, atengámonos a la realidad. ¿Queremos seguir siendo un país soberano, independiente y con algún orgullo para manejar sus asuntos? ¿O queremos convertirnos en el mozo de un país más grande, con más recursos, con más población, que tienen la pata pesada? ¿Qué queremos? ¿Queremos aprovechar el Pacífico Sur hasta donde podamos, con nuestra pequeñez, pero hasta donde podamos? ¿O vamos a convertirnos en los socios menores, en el hermano menor de otro país? Que no va a ser Bolivia, desde luego. Bolivia no es capaz de manejar ni una caleta pesquera. Va a ser un país del Atlántico, va a ser Brasil o algún otro. Pues cualquiera puede ser China incluso. La China se está metiendo en todas partes, en África, tú sabes, llegan con maletas con plata y se compran prácticamente, y se compran un país. Entonces, eso es lo que está en juego. Y al entrar a conversar de buena fe, nos vamos a debilitar inevitablemente cualquiera que sean los argumentos jurídicos que insistentemente los atrapados en esta lógica desde tiempos inmemoriales, les recomiendo que lean este artículo en el diario de ayer de La Tercera, ha significado para Chile una derrota tras otra, porque los frutos muestran qué clase de árbol es. Y los frutos que tenemos acá son frutos bien amargos, estimados amigos, son puras derrotas. ¿Sabes lo que pasa, Fernando? No termina en la conclusión de que no tenemos espíritu patriota para defender los límites, defender la soberanía, querer lo que es de uno, quererla y apoyar a compatriotas que están sobre todo en las fronteras. Cuando uno viaja, por ejemplo, a la región de Magallanes y te hablan de la pérdida de la Patagonia, o tú te das cuenta que para un lado de Tierra del Fuego, que es el argentino, ha florecido, hay progreso, hay desarrollo, ha llegado mucho argentino a colonizar, porque esa es la verdad, y por el lado chileno está completamente abandonado. Tú dices, algo está fallando acá. Cuando tú miras Arica y veías que Arica era el progreso, lo pujante, y ahora estagna lo que florece, tú te dices, algo está pasando acá. Es lo que ha pasado siempre, una clase de política de una ineptitud y una falta de visión increíble. Entonces no merecemos lo que tenemos, pues Fernando, porque resulta que hoy día es Bolivia, después va a venir el Perú con la tonterita del triángulo terrestre, después va a venir Argentina, con donde va a decir, ¿saben qué? Se me había olvidado, fíjense que se me había olvidado, yo soy Cristina Kirchner, he tenido tantos problemas que se me había olvidado que solamente me falta demarcar el mapa para tener clarísimo cuál es el límite campo-hielo, y ahí vamos a perder unos pedacitos de tierra nomás, como se decía anteriormente. Bueno, sí, no, en realidad el país merece lo que tiene en todo orden de cosas, y yo creo que podemos ya pasar a ese tema, porque resulta que el actual gobierno,
que está siendo rechazado ya por 3/4, si no más, ya de la población, nos promete con un movimiento, con un nuevo eslogan, porque en esto de fabricar eslogan hay que reconocer que las izquierdas son muy talentosas. En esto, digamos, la parte comunicacional la manejan bien, es lo único que manejan bien. Entonces inventaron el concepto trascendencia, para hacer en un próximo gobierno continuidad, pero que al mismo tiempo lo llaman de trascendencia, lo que no se ha hecho en este. Ahora, yo creo que efectivamente Chile necesita trascender. Trascender, ustedes saben, significa superar lo que hay actualmente, ¿no es cierto? Trascender, ir más allá, más arriba. Y efectivamente, si este país necesita algo, es trascender este gobierno. Claramente hay que trascenderlo, porque la continuidad, perdónenme, otra frase que usan es consolidar. Yo no quiero que consoliden, por ejemplo, en la clase de economía que tenemos ahora. No me gustaría que consolidaran un crecimiento del 1% con suerte. Tampoco me gustaría que consolidaran la pérdida de soberanía en la Araucanía. Eso ya prácticamente, ese no es territorio nacional. Ese ha sido una especie de ensayo general de las pérdidas territoriales. Tampoco quisiera que consolidáramos el clima de odiosidad y conflicto que ha prosperado, por muchas razones, en sectores especialmente juveniles, estudiantiles, donde ya incluso tenemos gente que está delirando con el anarquismo, se ha llegado a extremos impresionantes. Yo no quiero que se consoliden ninguna de esas cosas. Ellos nos ofrecen consolidar. Yo preferiría una trascendencia, fíjate, pero entendía en el sentido semántico y de diccionario la palabra trascendencia, que significa ir más lejos, más allá y sobre todo por encima. No, entre paréntesis, el solo estar hablando ya ahora de que se necesita una continuidad es una confesión de fracaso extraordinario. Porque están diciendo, miren, no hemos alcanzado a hacer, menos mal, no hemos alcanzado a hacer todo lo que teníamos planeado, menos mal. Así que dennos otra oportunidad para hacerlas ahora, para terminar la cagada, digamos, 100%. Porque digamos las cosas por su nombre, de eso se trata. Yo quisiera poder decir lo contrario. Tenemos un gobierno que estamos creciendo al 6%, la cesantía sigue bajando, estamos invirtiendo en todas partes, el país está, digamos, como avión. Entonces yo voto en todos los años que quieran, incluso el nombre a los presidentes vitalicios, como van a hacer en Bolivia. Presidente eterno, ¿entendés? Pero como no es el caso, lamentablemente, no me gustaría que se consolidara este estilo de gobierno, que en solo un año y medio ha echado abajo literalmente lo que se estaba creciendo a lo largo de 30 años. Este ha sido un récord mundial de desastre. Ni siquiera Salvador Allende liquidó el país tan rápido. Se ve que han aprendieron la técnica de destrucción de un país, porque esa es la realidad. ¿Qué quieren que les diga, amigos míos? Yo sé que me están odiando la gente de izquierda, los que escuchan esto por el masoquismo que tienen, pero francamente, aquí tenemos un país que ha caído económicamente, que ha aumentado los grados de conflictividad, de rabiosidad, el tema de la Araucanía ya es la cueca en pelota, como se dice, estamos preparándonos para perder soberanía, eventualmente pongo, porque soy optimista, con Bolivia en 2, 3 o 4 años más. Entonces, ¿qué quieren que les diga? Pues sí, es que la realidad es una sola. Yo me acuerdo cuando empecé este programa, y lo vuelvo a repetir, dije yo lo único que quiero es suspender mi juicio mientras vemos lo que pasa, porque yo no tengo una posición a priori de derecha, de izquierda, ni nada, yo quiero que las cosas vayan bien. Bueno, aparentemente no soy el único que lo piensa así, de que las cosas están mal, las encuestas lo están reflejando, supongo que algo dirán las encuestas. Encontraron el relato que a todas luces parece burdo, parece una tomadura de pelo. Una tomadura de pelo. Parece una tomadura de pelo cuando uno logra de una vez por todas darse cuenta cuál es el único factor que los aglutina a todos los partidos de la nueva mayoría que han tenido pelea estos 18 meses, que han sido los verdaderos sediciosos detrás del gobierno de la señora Bachelet y no ha sido la oposición derechamente, es justamente perpetuarse en los cargos, perpetuarse en el poder. Y entonces encontraron el relato. Y el relato es, miren, como no vamos a poder terminar la reforma educacional, no vamos a poder terminar la reforma previsional, no vamos a poder terminar la desmunicipalización ni el poder que puedan tener las regiones, y menos la reforma laboral, entonces necesitamos un segundo gobierno y por lo tanto necesitamos trascender, porque solo en un segundo gobierno de la nueva mayoría vamos a poder tener continuidad en esta panacea de desarrollo, de pujancia que la nueva mayoría le ha ofrecido al país. Y ahí es donde uno se da cuenta,
sin profundizar mucho, cuál va a ser el eje o debiese ser el eje de mirar de aquí a 2 años más, si es que realmente queremos mirar y no nos quedamos en la casa nuevamente como gatitos de estarle viendo lo que pasa y después nos dedicamos 4 años a reclamar por las redes sociales. Uno va a ser justamente el relato de la continuidad porque no pudimos hacer lo que habíamos prometido hacer en 4 años, vale decir, el sueño chileno, por no decir el sueño americano, porque eso sería absolutamente satánico, el sueño chileno de la igualdad, que es absolutamente injusta, no lo podemos hacer en 4 años, tiene que ser en 8 años, con quien sea, con el que le vaya mejor. Da lo mismo si le ofreció Omar a Bolivia, da lo mismo si se abrazó con Evo, el tema es que tenemos que mantener nuestros cargos o un desafío que yo no sé quién a esta altura lo va a querer asumir, cómo va a quedar el país, que va a ser una nueva reconstrucción. No, si nos faltan... O sea, vamos con economía, vamos a tener que arreglar la educación. Mira, la salud el día miércoles va a ser interpelada la ministra de Salud, que la interpelación para todos los chilenos es un nuevo show más. Pero acá, más allá de que lo haga el Parlamento, que está deslegitimado. O sea, ¿cómo se han farreado la salud en 18 meses? ¿Cómo ha aumentado la deuda hospitalaria? ¿Cómo se paralizaron las construcciones de hospitales porque era concesionado el aseo y el casino y eso era lucro? ¿Cómo aumentaron las listas de espera, auges y no auges en 18 meses? O sea, cada área que uno mira es un desastre. Entonces, ahí van a estar los 2 ejes. ¿Reconstruimos este país y en esto nos involucramos todos o sigamos trascendiendo para terminar de destruir lo que se construyó, lo que están haciendo Fíjate que Pablo Halpern, que es un señor que orbita en el mundo del poder y de todas esas cosas y de los privilegios y de la cosa de la muy cercano a Andrés Velasco. Bueno, Pablo Halpern dio una entrevista en la tercera, creo. Sí, en la tercera. El fin de semana, sábado o el domingo, no sé. Y entre las cosas que dice, muy crítico, es que dice que el nivel de incompetencia que se ve es increíble. Es increíble. Incompetencia incompetencia en el diagnóstico del país, para empezar a hablar, antes que asumieran. Incompetencia porque asumieron clichés mentales y concepciones obsoletas sociológicas y políticas, y ya partieron mal con el diagnóstico. Incompetencia en la receta, es decir, en el programa. Mal hecho, tan mal hecho que fíjate que el tema de la reforma agraria creo que llevan 17 circulares tratando de arreglarlo y finalmente van a tener que relegislar al respecto porque ya es un enredo que no lo entiende nadie. Incompetencia en la administración. La señora Bachelet se ha rodeado de un verdadero matriarcado de señoras y señoritas que no se sabe de dónde vienen y que francamente no son precisamente genios deslumbrantes. Incompetencia en relaciones exteriores. Incompetencia en el control del orden social, como lo demuestra, para no ir más lejos, la Araucanía y lo que pasa en las calles de las ciudades, no solo con la delincuencia, sino con las manifestaciones, donde ya no queda títere con cabeza y la policía se dedica a ocultarse detrás de un escudo plástico. Incompetencia comunicacional, porque cuando se escucha a la presidenta y a otros no se sabe qué diablos están diciendo. Tal es la suma de vaguedades y confusión mental que tienen. Incompetencia moral, porque acusan a los críticos de sediciosos. Yo, fíjate que me asombra que Isabel Allende, bueno, por último ella es hija de un hombre que precisamente perdió el poder porque hubo una sedición contra él. Así que puedo entender a Isabel Allende que tenga una especie de sensibilidad especial en este tema. También hablando de los sediciosos. Entonces, yo quiero saber dónde está la competencia. Estoy tratando de rescatar alguna cosa donde hubo competencia. Creo que hubo competencia esta vez en el caso del terremoto, porque dieron a tiempo la alarma para que la gente se fuera a los cerros. Ahí podemos tocarlo como punto favorable. Bien, ya, ahí hay un descuento. Veamos cómo viene la reconstrucción. Bueno, no pidas tanto. Ya bastante que hayan avisado a tiempo. Bueno, vamos a una pausa, parece, y volvemos. Crisis económica en países emergentes. Nueva alza en las bencinas. Falta de lluvia se prolonga. ¿Sabes cómo estos factores afectan tus inversiones? Nosotros sí. Fondos mutuos balanceados de Banchile Inversiones. Gestión activa sobre la cartera de inversiones de cada fondo mutuo, manteniendo su nivel de riesgo. La opción más simple y efectiva de aprovechar lo mejor de cada escenario. Conócelos e invierte hoy mismo. Fondos mutuos balanceados de Banchile Inversiones. Valor para crear un futuro mejor. Productos ofrecidos por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión.
inversión de los fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Pancho, creo que cometimos un error al contratar un seguro amarrado a una clínica. ¿Por qué? Porque necesitamos poder escoger al mejor doctor dependiendo de la enfermedad, acceder a una segunda opinión y que el seguro nos cubra en cualquier clínica. Cierto, cuando mi papá estuvo grave, el doctor que terminó tratándolo no era de nuestra clínica. Si está en juego la vida, tenemos que poder escoger sin perder la cobertura del seguro. Colmena Seguros te devuelve la libertad de elegir. Si se trata de tu salud, necesitas tener la seguridad y la tranquilidad de escoger con quién y dónde atenderte. Llama al 800-265-600 o ingresa a www.colmenaseguros.cl. Coagra, respaldo, apoyo y conocimiento para la empresa agrícola. 50 años de experiencia y prestigio nos convierten en líderes en insumos agrícolas, maquinarias, combustible, alimentación animal y servicios agroindustriales en maíz, trigo y avena. Coagra, alto nivel de servicio, especialistas comprometidos con nuestros clientes, asesoría, flexibilidad y solvencia para la agricultura y los